Hola, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es una introducción a la hidrodinámica. En un primer lugar lo que vamos a hacer es diferenciar hidrostática de hidrodinámica. La hidrostática lo que hace es analizar lo que son los fluidos en reposo. Y ahí vamos a ver el teorema fundamental de la hidrostática, principio de Pascal, principio de Arquímedes, flotabilidad y todo ese tipo de conceptos. Ahora en la hidrodinámica vamos a ver fluidos en movimiento. Nosotros vamos a hacer un énfasis en lo que son los balances energéticos, es decir, en el principio de conservación de la energía. Y con eso vamos a llegar a una ecuación muy conocida que lo que hace es simplemente un balance energético entre dos puntos. El primer paso, antes de empezar a hacer un análisis de un fluido en movimiento, es tener en cuenta las diferentes hipótesis de cálculo. ¿Qué son estas hipótesis de cálculo? Son diferentes simplificaciones que voy a hacer para facilitar el análisis del ejercicio o del caso que esté viendo. Entonces, por ejemplo, una o la primera que tenemos en este caso es si el fluido es newtoniano. Quiere decir que sigue la ley de viscosidad de Newton. Entonces puedo decir que en ese caso tenemos un fluido newtoniano. Otra hipótesis es que el flujo es incompresible. ¿Qué quiere decir incompresible? Vamos con un ejemplo. Yo tengo agua circulando a lo largo de una cañería. Si yo tengo una masa constante que se está moviendo y mido cuánto volumen ocupa en un punto, cuánto volumen ocupa en otro punto, una determinada masa de ese fluido, voy a ver que no varía el volumen que ocupa para una misma masa. Es decir, que su densidad se mantiene constante. Por lo tanto, si yo mido la densidad en diferentes puntos, es la misma. Es el ejemplo del agua donde podemos considerar que es un fluido incompresible. Ahora, si yo tengo aire moviéndose a lo largo de una cañería, y ahí ya seguramente no puedo decir que es incompresible, porque el aire, al aplicar una mínima diferencia de presión, voy a ver que sufre una variación de su densidad. Entonces ya no puedo decir que es un fluido incompresible. Entonces en ese caso, si es incompresible, voy a decir que su densidad es constante. Esa es otra hipótesis. Otra hipótesis es que el flujo es no viscoso. Quiere decir que la densidad tendería a cero. ¿Qué pasa si no tiene viscosidad? Las fuerzas por rozamiento viscoso, mejor dicho, las pérdidas que se van a ocasionar debido a la fricción viscosa van a ser nulas. Es decir, que las estaría despreciando esas pérdidas debido a la viscosidad del fluido. Otra hipótesis es que tenga un régimen permanente. ¿Qué quiere decir? Que la derivada temporal respecto a una magnitud me va a dar cero. Hablando lo más simple, ¿qué quiere decir que es un régimen permanente? Por ejemplo, si estoy llenando un tanque y el nivel del agua en el tanque va subiendo, o otro caso, yo estoy sacando agua de un tanque. Si el nivel del agua del tanque va bajando, la velocidad con la que sale el agua del tanque cada vez va a ser más chica porque se va vaciando el tanque. En ese caso es un régimen no permanente, porque la velocidad va variando con el correr del tiempo, con la que sale el agua del tanque. Ahora, si yo estoy hablando de que tengo una bomba de agua que hace circular el agua a través de una cañería, si la bomba está funcionando siempre igual, la velocidad del fluido y el caudal van a ser siempre el mismo. Entonces, en ese caso sí es un régimen permanente. No varía ninguna magnitud con el correr del tiempo si es régimen permanente. Otro es que no hay intercambios de energía con el medio. ¿Qué quiere decir que no hay intercambio de energía? Por ejemplo, que un radiador de un auto que esté intercambiando energía con el medio para enfriar el agua de refrigeración, en ese caso hay intercambio de energía con el medio. Yo puedo tener un caso, por ejemplo, una cañería, y suponer que no hay ningún tipo de intercambio de calor, por ejemplo, con el medio. Esa sería una hipótesis. Y después la hipótesis de flujo laminar o turbulento, son diferentes flujos que vamos a ver más al final. Y después puedo asumir que la superficie, por ejemplo, la cañería es no rugosa, para simplificar también los cálculos. Son cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que serían las ecuaciones de conservación. Para poder predecir cómo van a ser los diferentes casos de estudio de un fluido en movimiento, vamos a necesitar basarnos en ciertas ecuaciones. Estas ecuaciones se van a basar en diferentes leyes: la ley de conservación de la masa, la ley de conservación de la cantidad de movimiento y la ley de conservación de la energía. Vamos a arrancar con la ley de conservación de la masa. Vamos a escribir ciertas hipótesis, las cuales van a ser que es, por un lado, régimen permanente, y otra hipótesis que vamos a tener es que es un flujo incompresible. Entonces, tengo una cañería por donde entra fluido acá y sale fluido acá. ¿Estamos? Entonces vamos a poner la letra G. La letra G quiere decir gasto. Es gasto, o también llamado caudal másico. Entonces, si acá entra 1 kilo, por ejemplo, por segundo, es por ejemplo una unidad del gasto,
En caso de tener régimen permanente, también va a tener que salir la misma cantidad de fluido. 1 kilo por segundo, porque si no se estaría acumulando en algún lado, y eso haría que ya no sea más un régimen permanente. Entonces, el gasto, vamos a poner 1, 2, el gasto 1 va a ser igual al gasto 2. El gasto también se puede escribir como la densidad por el caudal. Densidad 1 por caudal 1 es igual a densidad 2 por caudal 2. En caso de que sea incompresible como es ahora, la densidad tiene que ser constante. Si la densidad es la misma, densidad 1 es igual a densidad 2, es decir, que tengo una determinada densidad, en este caso se puede simplificar y me terminaría quedando caudal 1 es igual a caudal 2. ¿Cuál es la diferencia? Este es un caudal másico, es decir, la unidad tiene kilogramos por segundo, y Q es caudal volumétrico. En este caso la unidad sería, por ejemplo, no sé, metro cúbico por segundo. Esta sería la unidad del caudal. Entonces, caudal 1 es igual a caudal 2, por lo tanto tenemos un determinado caudal. Y el caudal va a ser constante en cualquier punto de la cañería que analices. Sea más grande, más chica la sección, el caudal se mantiene constante. Pero ¿qué pasa si cambia la sección? Varía la velocidad con la que se mueve el fluido. Entonces, el caudal lo puedo escribir como velocidad por sección. Entonces, si yo acá tengo una determinada velocidad 1 y acá tengo una sección 1, acá tendría, por ejemplo, otra sección que puede ser la sección 2 y va a haber una velocidad 2. Entonces, B1 por sección 1 igual a B2 por sección 2. ¿Qué quiere decir? Si bajo el diámetro de la cañería, baja la sección, debería subir la velocidad para mantener el caudal constante. Esto que tenemos acá, para nosotros va a ser la ecuación de continuidad. En realidad la ecuación de continuidad se escribe en forma integral o en forma diferencial, es algo más complicado, pero para lo que nos sirve a nosotros, teniendo estas hipótesis en cuenta, esto está bien, es decir, que el caudal volumétrico, es decir, en, por ejemplo, unidad metro cúbico sobre segundo, va a ser igual a la velocidad en ese punto por la sección que tendría la cañería en ese punto. Ahora vamos a seguir con lo que sería la conservación de la cantidad de movimiento. El concepto de la conservación de la cantidad de movimiento se basa en lo que es la segunda ley de Newton. Ustedes la conocen escrita de esta manera: fuerza es igual a masa por aceleración. Yo también lo puedo escribir en forma diferencial y decir que la sumatoria de las fuerzas exteriores es igual a la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo. Pero para no meternos de esta manera un poco más compleja con derivadas, vamos a verlo más simple, con deltas. Entonces, la fuerza va a ser igual a la masa, y en vez de escribir aceleración vamos a poner delta velocidad sobre delta tiempo. Ahora, si paso el delta tiempo multiplicando, me queda fuerza por delta t, y esto es lo que se llama impulso. Y del otro lado me queda masa por delta v, y eso es lo que se llama cantidad de movimiento. Si yo desarrollo esto para la dinámica de los fluidos, voy a encontrarme que voy a llegar a diferentes ecuaciones de gobierno. Y si además digo que es un fluido newtoniano, llega a lo que se llama la ecuación de Navier-Stokes. No nos vamos a meter a profundizar eso, ya que nosotros dijimos que vamos a buscar un balance energético. Vamos a tratar de hacer más énfasis en eso. Esto lo dejamos presentado porque es algo muy importante en la consideración de las ecuaciones que gobiernan los fluidos. Vamos a seguir con lo que sería la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía me explica que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por lo tanto, para tener el ejemplo, si yo tengo una cañería con agua que no intercambia energía con el medio, si yo voy midiendo la energía en diferentes puntos, me debería dar lo mismo la energía total. Se habrá transformado adentro, pero no voy a medir diferente cantidad de energía total en diferentes puntos. Entonces, vamos a hacer ese análisis para, por ejemplo, un tramo de cañería, donde voy a ver que la sección se agranda. Voy a tener una sección al principio y una sección al final, es decir, un diámetro más pequeño al inicio y un diámetro mayor al final. Voy a tener una velocidad al inicio y una velocidad al final, una presión al inicio y una presión al final, una separación del piso de la boca de entrada, Z1, que es metros, y una separación de la boca de salida respecto al piso, Z2. Y también voy a tener otra magnitud que es la entalpía, que está relacionada con la energía intercambiada de un sistema abierto. Para poder hacer esto, yo planteé dos hipótesis. Una, que el flujo es incompresible, es decir, que la densidad se mantiene constante a lo largo de todo el circuito, y que el régimen es permanente, es decir, que ninguna magnitud varía con el correr del tiempo. Es decir, que si yo mido una velocidad y me da, por ejemplo, 5 metros por segundo, si mido después de 10 segundos más tarde, la velocidad tendría que tener el mismo valor. ¿Estamos? Entonces, con esto vamos a hacer el planteo. ¿Con qué lo vamos a plantear esto? Con el primer principio de la termodinámica aplicado a sistemas abiertos. Antes de plantear la ecuación, vamos a ver los diferentes tipos de energía que vamos a tener involucrados acá. Vamos a tener trabajo mecánico, que lo vamos a ver con la letra W, energía potencial, que va a estar relacionado con esta diferencia de altura respecto del piso, energía cinética, que va a estar relacionado con la velocidad, calor intercambiado, energía interna, que va a estar relacionada con la temperatura del fluido, y entalpía, que dijimos iba a estar relacionada con la energía intercambiada de un sistema abierto. Entonces, vamos a plantear el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos, donde tengo el calor intercambiado menos el trabajo mecánico intercambiado
va a ser igual a la variación de entalpía más la variación de energía potencial más la variación de energía cinética. Vamos a escribir todo un poco diferente. La entalpía también la puedo escribir como la variación de energía interna más la variación de presión por volumen. Es lo mismo, escrito de otra manera. La energía potencial la voy a poner como masa por aceleración gravitatoria. En vez de h vamos a poner z, que es como escribimos z2 menos z1. Y la energía cinética va a ser igual a la masa medio b2 al cuadrado menos b1 al cuadrado. Voy a dividir a todos los términos por la masa. Total, si divido de un lado igual y del otro lado, es lo mismo. Entonces me queda Q sobre masa menos W sobre masa, delta U sobre masa, más delta P. Voy a dejarlo solo con la B, así después entiendo estar lo mismo. Acá se simplifica, me quedaría G Z2 menos Z1 más, simplifica también, 1 medio B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. En este caso, el calor total intercambiado dividido la masa da lo que se llama el calor específico intercambiado. Menos el trabajo dividido la masa, me queda el trabajo específico intercambiado. Acá me quedaría la energía interna específica, que se pone con letra minúscula. Más delta P. Si ustedes hacen volumen sobre masa, es la inversa de la densidad. Por lo tanto, podría decir que es delta P sobre densidad. Y lo otro queda igual. G Z2 menos Z1 más 1 medio B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Voy a pasar a delta U del otro lado. Me queda Q menos delta U menos W. Y ahora voy a escribir, en vez de poner delta acá, voy a poner P2 menos P1. Entonces me quedaría P2 menos P1 sobre la densidad más G Z2 menos Z1 más 1 medio de B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Voy a dividir ahora todos los términos por G. Entonces me quedaría, si yo divido todos los términos por G, acá divido por G, divido por G, se me simplifica G y acá me queda G. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un sistema que decimos que no intercambia ni trabajo, ni calor, ni nada con el medio, ¿qué es lo que pasa? Si no intercambio calor ni varía la temperatura, también vamos a decir que no varía la temperatura, esto vale 0, y si no intercambia ni calor ni trabajo con el medio, esto vale 0. ¿Estamos? Entonces, simplificando un poco, voy a borrar. Entonces, partiendo de lo que llegamos, podemos decir, primero vamos a hacer una simplificación antes. Nosotros habíamos dicho que la densidad por la aceleración gravitatoria en el video promedio de fluidos, que eso era igual al peso específico. Entonces, vamos a poner gamma, que es peso específico. Y recién dijimos que si el sistema no intercambia calor con el medio, ni trabajo mecánico, ni tampoco había cambios de temperatura, todos estos términos valían 0, se anulaban. Por lo tanto, me queda todo esto igualado a 0. Si yo paso los términos que son sub 1 para la izquierda, voy a tener esto. P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2G, estoy poniendo en otro orden, es lo mismo, más Z1 va a ser igual a P2 sobre gamma más B2 al cuadrado sobre 2G más, me está faltando Z2. Y esto que yo tengo acá es lo que se llama como la ecuación de Bernoulli. ¿Estamos? Esto que tengo acá es la ecuación de Bernoulli, donde yo consideré, ¿se acuerdan las hipótesis de un principio? Por un lado era que era incompresible, densidad constante, régimen permanente, y además en este paso que hice acá, consideré que no había ningún tipo de pérdidas ni intercambios de energía con el medio. Entonces esto es lo que se llama ecuación de Bernoulli. Cosas a tener en cuenta. Las unidades, muy importante. La manera de para no tener problemas es poner todo en unidades del sistema internacional. ¿Qué quiere decir? La presión la van a poner en pascales, el peso específico en newton sobre metro cúbico, la velocidad en metros por segundo, la aceleración gravitatoria es 9,8 con sus siguientes decimales en metros sobre segundo cuadrado, Z1 en metros, y así con también los que son sub 2. Lo que vamos a hacer ahora es plantear la ecuación de Bernoulli generalizada, que contempla las pérdidas y otras cosas más.
Lo que vamos a hacer ahora es plantear la ecuación de Bernoulli generalizada, donde vamos a plantear que por un lado hay intercambios energéticos, por un lado en forma de trabajo mecánico, lo escribí diferente pero es lo mismo, distribuí la aceleración gravitatoria. Tenemos trabajo mecánico y por otro lado tenemos, esto está relacionado con intercambio de energía en forma de calor y energía interna, relacionado con lo que es calor y temperatura, para que quede un poco más claro. ¿Por qué voy a tener un intercambio de calor o variaciones de temperatura? Porque como el fluido es viscoso, y al haber fricción viscosa, la energía esa que se pierde, ¿en qué se transforma? En calor. En calor que, digamos, que intercambio con el ambiente o una elevación de la temperatura del fluido. Entonces, esto va a estar relacionado con las pérdidas, que vamos a llamar delta H. Y voy a tener dos tipos, delta HP y delta HS. Delta HP son las pérdidas primarias o pérdidas en cañerías, por el rozamiento del fluido con las cañerías. Y delta HS o pérdidas secundarias son las pérdidas en accesorios. Por ejemplo, yo tengo una válvula, en la válvula voy a tener una pérdida de energía. Va a estar relacionado con este delta HS. Y acá tengo lo que es energía o trabajo mecánico. Este trabajo mecánico va a ser la energía que me entrega una bomba, delta HB, o la energía que le entrega el fluido a una turbina, por ejemplo, a una represa. Entonces, y delta HT. Entonces, si planteo ahora la ecuación teniendo en cuenta esto, va a aparecer lo siguiente. Voy a escribirla como la escribí antes, pero con todos estos términos que planteamos ahora. Me quedaría, por un lado es P1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2G más Z1. ¿Qué me aporta energía también? ¿Qué es lo que me puede aportar energía de todo esto? Lo único que me aporta energía de todos estos es la bomba. Delta HB. Ahora planteo todo lo del segundo caso, que sería P2 sobre gamma más P2 al cuadrado sobre 2G más, en este caso tenemos Z2. Y ahora el resto, porque el resto son todas pérdidas o energía que entrega el fluido al medio. Sería la que me puede entregar la turbina más delta HP más delta HS. Si se fijan, algo importante de tener en cuenta es que todos los términos están en metros. Si ustedes ponen las unidades del sistema internacional van a ver que todos los términos me dan metros. En este caso obviamente la altura me dará en metros y la altura y también esto se llama la altura que me entrega la bomba, delta HB, la altura que le entrego a la turbina y las pérdidas en unidad metros. ¿Estamos? Entonces esto que tenemos acá es la ecuación de Bernoulli generalizada. Lo que vamos a hacer ahora es meternos a analizar un poco los flujos. No vamos a analizar las pérdidas, va a quedar para un próximo video. Así que bueno, pero les queda toda la ecuación planteada para cualquier caso, por eso generalizada. Bueno, como último punto para analizar ahora en esta introducción de a la hidrodinámica, vamos a ver lo que es el número de Reynolds. Entonces, ¿qué es el número de Reynolds? Es un número adimensional, es decir, que no tiene unidad. La información que me da este número de Reynolds es la relación que tengo entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Para escribirlo. El número de Reynolds entonces es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Entonces, si el número de Reynolds es cada vez más grande, el valor es más grande, tiene más predominancia las fuerzas de inercia. Quiere decir que tengo velocidades más altas, masas más grandes involucradas, estamos hablando de ese tipo de cosas. Ahora, en cambio, si las velocidades son más bajas o tengo una viscosidad muy alta, influyen más las fuerzas viscosas. En ese caso sería el número de Reynolds más bajo. ¿Y cómo es que se calcula esto? Es velocidad por diámetro por densidad sobre viscosidad. Por ejemplo, si yo tengo una cañería, sería la velocidad del fluido en esa cañería, el diámetro que tiene ese caño, la densidad del fluido y la viscosidad del fluido. Y ustedes saben, por el video de propiedades de los fluidos, que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica dividido su densidad. Por lo tanto, esto también se puede escribir como velocidad por diámetro sobre nu, que es la viscosidad cinemática. Dos formas diferentes de escribirla. Si ustedes simplifican todas las unidades acá, cuando ponen los números con su respectiva unidad, van a ver que se simplifica todas las unidades. Tienen que llegar a eso porque es un número dimensional. Entonces, si respetan el sistema internacional siempre, van a llegar
a eso, a que es un número dimensional. Lo hagan en el sistema internacional, sistema técnico o cualquier sistema de unidades, siempre le van a llegar a un número sin unidad. Entonces, ¿qué es esto? Lo que pasa es que cuando el número de Reynolds varía el tipo de flujo. Yo tengo dos tipos de flujos. Un flujo que puede ser laminar, donde el fluido se comporta como en forma de láminas, como lo tratamos en propiedades de los fluidos, son como láminas en movimiento. O en caso de tener un régimen turbulento, que es en el caso donde dominan los efectos inerciales, es decir, cuando el número de Reynolds es grande, donde no es que veo láminas moviéndose, sino que tengo un montón de turbulencias. El fluido se mueve para cualquier lado. Si yo sigo una partícula de fluido, se va moviendo para cualquier lado. Obviamente que como velocidad promedio estaría yendo con un sentido, pero el fluido no es que se mueve en línea recta, sino que se queda haciendo turbulencias, se queda en lugar, va, viene. No es un vector que se mueve, un vector velocidad que apunta siempre por lugar, sino que puede estar apuntando para cualquier lado. ¿Estamos? Eso es lo que pasa en estos dos tipos de flujos. Entonces, para ir cerrando, este número de Reynolds me va a tratar de decir si tengo un flujo laminar o un flujo turbulento. Si el número de Reynolds me queda menor a 2000, es un flujo laminar. Si me queda mayor a 4000, es decir, cuando dominan los efectos de inercia o las fuerzas de inercia, es un régimen turbulento. Y entre 2000 y 4000 es un régimen de transición, donde yo no veo que una partícula se mueve, digamos, no veo láminas de fluido, pero tampoco veo esa turbulencia tan exagerada, sino que veo una línea, si quieren, de fluido que va como oscilando. El número que se adoptó por convención directamente de transición de laminar turbulento es 2300. Lo que voy a hacer ahora, les voy a dejar una tarjeta con un video que les muestra esta experiencia hecha en una universidad, que es la experiencia o experimento de Reynolds, donde lo que se hace es poner adentro de un tubo por el que circula agua, se inyecta una pequeña película de colorante. Entonces van a ver cómo varía esa película de colorante dependiendo de si el régimen es turbulento o laminar o transición o los diferentes casos. Bueno, y acá estaríamos terminando con lo que sería una introducción a la hidrodinámica. El próximo tema va a ser todo el tema de cálculo de pérdidas. Bueno, lo dejamos para el próximo video.